continuar, les Sí, sigo compartiendo pantalla. Ok, nos quedamos en el tema de la fe. Entonces, este tema de la fe pareciera sencillo, pero no lo es. Es un concepto también muy amplio, que se los voy a resumir ahorita nomás para que entiendan un poco este concepto. La fe se relaciona mucho con la confianza. No solamente es creer por creer, sino tiene que ver en qué estamos creyendo o en quién y por qué estamos creyendo en esa persona. Y en última instancia se relaciona más con la confianza que tenemos en eso a lo que le tenemos fe. Entonces, es un concepto que hay que profundizar mucho. Si después me permiten, yo espero dar una clase de la fe, después a la región, pero bueno, este, a grandes rasgos es eso, es confianza. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que Jesús, sanaba? O con las personas que inclusive no confiaban tanto en Jesús o que sí confiaban en él. Por ejemplo, vemos el ejemplo de la mujer pecadora en Lucas 7, versículo 50, cuando pues le limpia los pies, lo unge con el perfume y todo. Y bueno, ya saben todo lo que le cuestiona a Simón, el fariseo. Jesús dice eso, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Que paz también sería otro concepto que habríamos que analizar, pero lo vamos a dejar ahorita un poco de lado. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús aquí no se toma este mérito de yo te voy a salvar o voy a salvarte? Pues en parte sí se lo dice, si entendemos un poco lo que significa la fe, pero vemos que también aquí hay una parte que tiene que ver con que la otra persona realmente tenga esta confianza. Y aquí también entraríamos en una discusión si la fe es un don de Dios o es algo que se desarrolla. Pero bueno, si lo entendemos como confianza, entendemos que esta confianza en el mismo Jesús es lo que ha salvado a esta mujer. Más adelante también, cuando sus discípulos están asustados por la tormenta, Jesús les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué? Pues porque tenían miedo. ¿Y qué demuestra esto? Pues también falta de confianza en Jesús, porque Jesús estaba ahí. Más adelante, precisamente a la mujer enferma de hemorragias, también le dice esto, hija, tu fe te ha sanado, sanado, dice aquí. Dijo Jesús, vete en paz. Este de sanado, si ustedes van al griego, es soter, es lo que les platicaba hace rato. Que aquí si lo hubieran traducido, tu fe te ha salvado, es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de la fe que viene de lo que estamos hablando acerca del centurión romano, es algo esencial para que se cumpla el plan de Jesús dentro del reino de Dios en nosotros. Pero voy a insistir, tenemos que entender que la fe no solamente es creer, es más que eso. Dentro de los matices de una creencia o de confiar, la fe está más apegado a la parte de conocer a alguien y tenerle confianza. No le tienes fe a algo que no conoces solamente por creerlo, sino le tienes fe a algo que ya conoces y por lo tanto te produce mucha confianza. Y aunque no veas lo que vaya a ser o lo que va a suceder, pues tú confías, que al final es la definición de Hebreos, ¿no? Es tener certeza de lo que no se ha visto. Pero ¿por qué tienes certeza? Pues por una confianza o un antecedente anterior. ¿Qué es lo que pasa en Hebreos 11, donde dice ese concepto? Después de decir eso, habla de todas las ocasiones de las personas que han tenido fe y cuál fue el resultado, como dando este antecedente de, mira, todo esto son ejemplos que te deben llevar a tener fe o confianza.
Y esto nos lleva entonces, hemos hablado diferentes conceptos, diferentes ideas, como el ejemplo que les platicaba de los sartenes, de las ollas, de los hornos y demás, y nos debe llevar a una idea en general, así como les comenté que nos llevaba a la cocina, pues bueno, todo esto que estamos hablando nos debe llevar al mensaje central del Evangelio, que es la llegada del reino de Dios, que es lo que anuncia Jesús. Y desde la clase pasada lo platicábamos, en Lucas 8, versículo 1 dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Hasta ahí acaba el versículo. Si ustedes siguen leyendo, también habla de las mujeres y del papel importante que tuvieron las mujeres. De hecho, las mujeres patrocinaban esta, eh, eh, pues, pues digamos que el ministerio de Jesús, lo dice ahí más adelante en Lucas 8, y es algo que es de notar y que por lo tanto Lucas lo resalta. Pero bueno, todo esto que estamos hablando es el mensaje principal de lo que está predicando Jesús. Si se daban cuenta, Jesús, eh, más que hablar de buenas enseñanzas, de les voy a salvar el alma, de cuestiones que nosotros lo tenemos como muy arraigados de cuál es el propósito de una iglesia. De hecho, él anunciaba este mensaje principal, el reino de Dios. Y todo lo que él hacía iba encaminado a ese mensaje principal de la llegada del reino. Por ejemplo, el hecho de haber escogido a 12 apóstoles que representaban el reino de Israel, las 12 tribus, y personas hiperdiversas. Por ejemplo, a alguien que a lo mejor pudo haber sido un sicario o alguien bien radical en contra del gobierno, que era el celote, se me fue el nombre, pero bueno, le decían el celote, en contraposición a alguien que trabajaba para el gobierno, que era publicano, Mateo Leví. Ellos, si no hubieran estado como discípulos de Jesús, probablemente hubieran tenido pues hay un conflicto muy fuerte al grado de que, pues a lo mejor el celote se lo hubiera echado. Pero estando como un Reino Unido, estas dos personalidades tan diferentes podían estar en conjunto trabajando en equipo como un solo reino. Hablando del reino de Dios, tenemos que hacernos dos preguntas que son importantes. Una es, ¿el reino de Dios ya llegó? Porque eso es lo que está anunciando Jesús. El reino de Dios, ha llegado el reino de Dios, pero a veces dice cosas que pareciera que van a cumplirse en el futuro. Esta pregunta se las dejo abiertas, pero tiene que ver con una idea que los eruditos han llamado como el ya, pero todavía no. Que básicamente lo que están diciendo es que sí, ya comenzó a partir de que Jesús comenzó su ministerio, pero es un proceso progresivo que todavía se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Hay cosas que todavía no se cumplen porque siguen siendo un proceso o se han cumplido en parte, pero bueno, eso es algo que nosotros debemos notar. También algo que debemos preguntarnos es si el reino de Dios es la iglesia, porque aquí hasta el momento no nos hemos topado con la idea de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante si es que estudiamos Hechos, pero hasta el momento ahorita solamente se está proclamando el reino de Dios. ¿Hay alguna diferencia y cuál sería? Por último, vamos a hablar de las parábolas, que es la manera en que Jesús dio a conocer grandes misterios del reino de Dios. Para eso, tenemos que regresar nuevamente al mismo capítulo de Isaías, cuando estaba con los serafines y que los santificaron con el carbón encendido. Más adelante, Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar a mi pueblo? Y Isaías bien valiente dice, envíame a mí, yo voy. Y esto es lo que le contesta a Dios. Dice, él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entiendan con su corazón, se convierta y sea sanado. De nuevo esta palabra.
suena mm, como muy mala onda de parte de Dios, ¿no? Que le diga esto a Isaías. ¿Tú ves? Para que ellos no te quieran escuchar, no te quieran ver, no sea que sí te escuchen y que sí se vayan a arrepentir y sí vayan a ser sanados. Eh, este es un tipo de literatura que debemos entender en su contexto y ver por qué lo estaba diciendo Dios. Pero bueno, yo lo que quiero que vean es esta parte, cómo lo dice. Oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Porque precisamente eso es lo que va a recordar Jesús cuando está contando las parábolas. Cuando cuenta la parábola de la semilla sembrada en diferentes terrenos, sus discípulos se quedan así como que, ay, pues, ¿qué nos quieres decir? Y esto es lo que les dice en Lucas 8, versículo 9. Sus discípulos preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Jesús respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. ¿Por qué? El video, si ustedes vieron el video de las parábolas, ahí lo explica un poco. Tiene como varios matices esto que contesta Jesús, que tiene que ver con que pues aquellos que estaban abiertos a aprender, prestaran atención y entendieran estos mensajes. Pero aquellos que todavía que estaban cerrados o que inclusive a través de las parábolas les quedara clara algunas ideas, se cerraran todavía más y no quisieran aceptarlas, no las quisieran entender. También tiene otro mensaje y es que así podía hablar abiertamente de temas que si no los decía a través de parábolas, era muy probable que el Imperio Romano luego lo hubiera ido tras Jesús, porque precisamente está proclamando que va a llegar un nuevo reino. Ellos hubieran dicho, ah, caray, alguien se está levantando en insurrección, va a crear su propia, va a crear su propio movimiento revolucionario en contra del César. Entonces, para que no fuera algo claro para los romanos, Jesús contaba estas parábolas. De alguna manera esto pues les daba más libertad de decir ciertas verdades acerca del reino y de lo que venía. Eh, También algo que debemos notar desde las parábolas es que Jesús habla de historias o de cosas que eran cotidianas para las personas a las que les estaba hablando. Y esto es muy notorio, por ejemplo, cuando vemos parábolas que Pablo utiliza en sus cartas, porque Pablo utiliza también historias que eran más relacionadas a lo que él vivía con la cultura griega. Entonces, por ejemplo, mientras Jesús habla del sembradío, de la cosecha y demás, que son cuestiones más agropecuarias, Pablo habla acerca del atletismo, de las carreras, de cosas que son más griegas y que es entendible para ciertas ciudades que son más griegas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues bueno, que sea algo hiper entendible para los que estaban escuchando esas parábolas, que fuera algo cotidiano y que a través de esta cotidianidad pudieran entender un mensaje más profundo y una verdad más profunda acerca del reino de Dios. Y así es como Jesús usaba estas parábolas. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo que les quería comentar. Pues listo, chicos, voy a detener la grabación y es tiempo de dudas, comentarios, cosas que ustedes hayan aprendido de la lectura de estos capítulos. Vamos a dar unos 15 minutos. Y pues adelante. Adelante, Germán.